¿Alguna vez has sentido que tus fuerzas están llegando al límite, como si los desafíos de la vida fueran demasiado difíciles de soportar? Esa sensación de agotamiento es algo que muchos experimentan, especialmente en momentos de incertidumbre y dolor. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto para superar esos momentos? Una verdad que Jesús compartió para enseñarnos a ser resilientes y fuertes en cualquier circunstancia. Es posible, y lo mejor es que esa fuerza no depende solo de ti, sino de algo mucho más grande. Jesús no solo habló sobre cómo enfrentar las adversidades, Él las vivió. Con sus acciones y palabras, reveló principios que pueden transformar la manera en que enfrentamos los altibajos de la vida. Lo que vas a aprender aquí no es solo teoría, son enseñanzas prácticas que pueden generar un cambio real y duradero. Pero para ello, necesitas estar dispuesto a abrir tu mente y corazón a algo extraordinario. Si estás buscando una fuente de fortaleza para enfrentar tus desafíos o quieres descubrir cómo encontrar propósito incluso en las dificultades, quédate conmigo. Aprovecha para darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí recibirás herramientas que te ayudarán a crecer en Jesús y vivir con sabiduría bíblica. Y antes de empezar, comparte en los comentarios el mantra: confío en Dios y encuentro mi fuerza en Él. ¿Te unes a este camino? Confiar en Dios, especialmente cuando la vida presenta desafíos, es como lanzar un ancla en aguas turbulentas. Durante su tiempo en el desierto, Jesús enfrentó tentaciones que pusieron a prueba su resiliencia. No cedió porque sabía que la fuerza espiritual no depende de cosas materiales, sino de una confianza inquebrantable en la palabra de Dios. Imagínate en una situación difícil, como afrontar una pérdida económica o un diagnóstico inesperado. Así como Jesús respondió al enemigo con las Escrituras, nosotros podemos buscar en las promesas de Dios la fuerza para perseverar. Muchas veces, nuestra confianza en Dios se pone a prueba frente a lo desconocido. ¿Mejorará la situación? ¿Tiene esto algún propósito? Jesús nos muestra, con su ejemplo en el desierto, que confiar en Dios significa aceptar que Él tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. Un ejercicio práctico podría ser meditar diariamente en versículos como Proverbios 3 versos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Escribir este versículo en un lugar visible puede ayudarte a mantenerlo presente en tu mente. Esta confianza también implica acción. Al igual que Jesús se preparó espiritualmente para el desierto, podemos fortalecernos en momentos de calma para enfrentar las tormentas. ¿Has pensado en practicar la gratitud? Hacer una lista diaria de 3 cosas por las que estás agradecido puede recordarte que Dios tiene el control. Al final, confiar en Dios no es pasividad, sino una fuerza activa que nos mueve hacia su voluntad, preparándonos para el siguiente paso, la oración constante como fuente de fortaleza. La oración es el vínculo más poderoso entre nosotros y Dios, una conversación directa con el Creador que nos fortalece en cualquier circunstancia. Jesús mostró la profundidad de este poder en momentos de gran angustia, como en el jardín de Getsemaní. Allí, enfrentando la inminencia de la cruz, oró con intensidad, pidiendo fuerza y orientación para cumplir la voluntad de Dios. Esto nos enseña que, incluso cuando estamos agotados o inseguros, podemos encontrar renovación al hablar sinceramente con el Padre. Para experimentar esta fuerza en tu vida, es importante cultivar el hábito de la oración constante. No tiene que ser algo complejo ni lleno de formalidades, puede ser tan simple como expresar tus pensamientos o dar gracias. Por ejemplo, si estás teniendo un día complicado en el trabajo, toma 5 minutos durante un descanso para orar en silencio. Puedes reforzar esto creando un espacio especial en casa, un rincón con tu Biblia, un cuaderno para escribir tus oraciones y una lista de himnos que fortalezcan tu fe. Sin embargo, no solo debemos orar en los momentos difíciles. Jesús también nos enseñó a dar gracias y alabar a Dios en las victorias. Cuando la vida esté tranquila, aprovecha para profundizar tu conexión espiritual. Pequeñas oraciones de gratitud al despertar o antes de dormir pueden transformar tu día. Al final, la oración es un canal constante de fortaleza que nos prepara para servir con humildad, como Jesús nos enseñó. Jesús revolucionó el concepto de grandeza al mostrar que está en servir a los demás, no en ser servido.
Un ejemplo impactante de esto fue cuando lavó los pies de sus discípulos, una tarea humilde que realizó con amor y propósito. Este acto nos enseña que al ayudar a otros reflejamos la esencia de la fe y nos conectamos con nuestro propósito espiritual. Piensa en apoyar a un vecino en necesidad o ser voluntario en una organización local. Estas acciones, aunque simples, son manifestaciones poderosas de servicio. Servir no es solo una buena acción, es un estilo de vida que nos llena de propósito. Cada gesto de bondad, por pequeño que sea, refleja la fuerza espiritual que cultivamos en Dios. Por ejemplo, ayudar a alguien a cargar sus compras o dedicar tiempo a enseñar algo a quien lo necesite son actos que promueven resiliencia y fe. Además, el servicio nos enseña a perdonar, ya que convivimos con las imperfecciones humanas, así como Dios lo hace con nosotros. Al servir, experimentamos la verdadera alegría que proviene de entregarnos a los demás. ¿Te has dado cuenta de cómo un pequeño gesto, como preparar una comida para alguien en necesidad, puede transformar el día de esa persona? Este tipo de acciones también fortalecen nuestra confianza en Dios, recordándonos que somos instrumentos de su amor. Es en este proceso que descubrimos cómo la fe se convierte en nuestra ancla en los momentos difíciles, tal como Jesús lo demostró en los momentos más desafiantes de su vida. La fe en momentos difíciles nos permite atravesar las tormentas sin ser consumidos por ellas. Jesús demostró esto de manera poderosa cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea, enseñando a los discípulos que confiar en Dios supera cualquier circunstancia. Esta lección nos invita a recordar que, por grandes que sean los desafíos, Dios siempre está en control. Cuando enfrentamos el miedo o la incertidumbre, es esencial aferrarnos a esta verdad, incluso en medio del caos, podemos encontrar paz. Una forma práctica de cultivar esta fe es buscar ejemplos concretos en tu propia vida o en la de otros. Recuerda momentos en los que algo parecía imposible, pero se resolvió de manera inesperada. Por ejemplo, si alguna vez enfrentaste una dificultad financiera o un problema de salud, reflexiona sobre cómo lograste superarlo. Esto fortalece tu resiliencia para futuros desafíos, sabiendo que Dios es fiel. También puedes anotar versículos inspiradores, como Mateo 17 verso 20, donde Jesús dice que una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas. Sin embargo, la fe no elimina los problemas, sino que nos capacita para enfrentarlos con valentía y esperanza. Así como los discípulos aprendieron en el barco, confiar en Dios no significa que no habrá tormentas, sino que Él estará con nosotros en medio de ellas. Esta fe nos prepara para abrazar el perdón, un paso esencial en nuestra jornada espiritual que fortalece nuestra alma y nos libera del peso del pasado. El perdón es una de las mayores expresiones de fortaleza espiritual y resiliencia, y Jesús nos dio el ejemplo supremo al perdonar a quienes lo crucificaron. En medio del dolor de la cruz, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto nos enseña que el perdón no se trata de merecimiento, sino de liberarnos a nosotros mismos del peso del rencor. Cuando decidimos perdonar, encontramos una paz que solo Dios puede dar, además de abrir espacio para la sanidad emocional y espiritual. Perdonar no siempre es fácil. Puede parecer imposible cuando alguien nos hiere profundamente, pero es precisamente ahí donde entra la fuerza que viene de la oración constante y la confianza en Dios. Un ejercicio práctico es comenzar con pequeñas acciones. Ora por el bienestar de esa persona o escribe una carta expresando tus sentimientos, aunque nunca la envíes. Estos pasos sencillos pueden aliviar el peso emocional y abrir el camino hacia un perdón genuino, que trae libertad para seguir adelante. Cuando perdonamos, reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida. No significa olvidar o ignorar el dolor, sino elegir no ser definidos por él. El perdón, al igual que la fe, requiere práctica y tiempo. Nos prepara para aceptar la voluntad de Dios, reconociendo que incluso en las situaciones más difíciles hay un propósito divino. Este aprendizaje nos guía a buscar fortaleza en los momentos de rendición, tal como lo hizo Jesús en su propia jornada espiritual. Aceptar la voluntad de Dios es una de las mayores demostraciones de fe y resiliencia. Jesús nos lo mostró claramente en el jardín de Getsemaní, cuando oró, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de la angustia, se entregó al plan divino.
Esto nos enseña que aceptar la voluntad de Dios no es resignarse pasivamente, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo entendemos por completo. Aceptar su voluntad puede ser especialmente difícil en momentos de pérdida o fracaso. ¿Has vivido alguna vez una situación en la que todo parecía desmoronarse? En esos momentos, es natural preguntarse por qué, pero la verdadera fortaleza espiritual está en preguntar para qué. Por ejemplo, ante el final de una relación o un revés en el trabajo, reflexiona sobre cómo esa experiencia puede ayudarte a crecer o revelar un propósito mayor. Esto no elimina el dolor, pero transforma el sufrimiento en aprendizaje y conexión con Dios. Vivir en la voluntad de Dios también requiere una confianza continua. Esto implica orar con sinceridad, pero estar dispuesto a aceptar respuestas distintas a las que esperábamos. Una práctica útil es registrar tus oraciones y las formas en que han sido respondidas con el tiempo. A menudo, al mirar atrás, podemos ver cómo Dios nos estaba guiando hacia algo mejor. Esta confianza alimenta la esperanza, una fuerza vital para quienes buscan resiliencia en tiempos difíciles. La esperanza es una luz que brilla incluso en los momentos más oscuros, recordándonos que Dios tiene un plan mayor para nuestra vida. Jesús habló a menudo de una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales, como cuando prometió al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Este ejemplo nos enseña que la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, confiando en que Dios está en control y que lo mejor está por venir. Cuando la vida parece estancada o sin rumbo, la esperanza nos da razones para avanzar. Piensa en alguien que enfrenta el desempleo. Incluso en esa situación, hay acciones que pueden renovar el ánimo, como aprender nuevas habilidades o ayudar a otros en circunstancias similares. Estos pequeños gestos son formas de sembrar semillas de fe y recordar que Dios obra en su tiempo. Detalles sencillos, como un cuadro con versículos sobre esperanza, pueden ayudarte a mantener tu mente enfocada en sus promesas. La verdadera fortaleza de la esperanza está en su capacidad de transformar perspectivas. Nos ayuda a ver las dificultades no como un final, sino como parte de un proceso mayor. Jesús nos mostró que cada sufrimiento tiene un propósito espiritual, una verdad que fortalece nuestra resiliencia y nos prepara para enfrentar los desafíos con un corazón lleno de fe. Así, entendemos que incluso el sufrimiento tiene un significado profundo, una puerta hacia un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. Jesús nos enseñó que incluso el sufrimiento puede tener un propósito profundo, apuntando hacia algo mucho mayor de lo que podemos comprender en el momento. Su propia vida es el ejemplo más claro de esto. Él soportó la cruz con la convicción de que su sacrificio traería redención a la humanidad. Esto nos muestra que, aunque el sufrimiento es doloroso, puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual y una herramienta para cumplir la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos momentos difíciles, debemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios enseñarme o lograr a través de esto? El propósito del sufrimiento no siempre es evidente o inmediato, pero muchas veces se revela con el tiempo. Imagina a alguien que pierde su empleo y más tarde encuentra una nueva carrera que le da mayor satisfacción y propósito. O una persona que supera una enfermedad y se convierte en una fuente de inspiración para los demás. Estas situaciones nos recuerdan que Dios puede usar incluso las adversidades para traer bendiciones a nuestras vidas. La oración constante y la búsqueda de discernimiento espiritual son herramientas esenciales para mirar más allá del dolor. Comprender que hay un propósito en el sufrimiento también nos da la fuerza para perseverar. Esta perspectiva transforma el peso de las dificultades en una oportunidad para renovar la fe, rescatar la esperanza y fortalecer nuestra resiliencia. Al aceptar que Dios usa incluso los momentos más desafiantes de nuestras vidas para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él, nos damos cuenta de que nada es en vano. Este entendimiento nos enseña a confiar más profundamente, orar con mayor fervor y servir con más compasión. Ahora que conoces los secretos que Jesús reveló para ser resiliente y fuerte en la vida, ¿qué harás con este conocimiento? Estos principios no son solo palabras, son herramientas que pueden transformar tu vida espiritual y emocional. La pregunta es, ¿estás listo para ponerlos en práctica? Imagina cómo podría cambiar tu vida si confías más en Dios, oras constantemente, sirves a los demás, perdonas y encuentras propósito incluso en las dificultades. Reflexiona,
¿Cómo sería tu vida si, en lugar de ser dominado por los problemas, aprendieras a enfrentarlos con fe y esperanza? ¿No crees que es el momento de dejar atrás el pasado, abrazar el presente y construir un futuro basado en un propósito espiritual sólido? Comparte en los comentarios cuál de las enseñanzas de Jesús tocó más tu corazón y qué cambios quieres hacer en tu vida desde hoy. Si te gustó este contenido, no olvides ver los demás videos del canal. Tenemos mucho más para compartir sobre cómo crecer en Jesús y descubrir la sabiduría bíblica. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y tu camino espiritual. Que Dios bendiga abundantemente a ti y a tu familia. Hasta pronto.